Unidad 8. El libro de Números. Parte 1. El mensaje del libro. El libro de Números describe el viaje de 38 años por Israel desde Sinaí, la muerte de la primera generación, hasta la llegada de la segunda generación al río Jordán, la frontera de la tierra prometida. Entonces, por el mayor parte, Números describe el fracaso nacional de Israel, representado por el examen desaprobado. Pero esto no significa que es un libro completamente negativo. El profeta Ezequiel basó su ideal para Israel del exilio en el libro de Números, el documento con la N, y no en la monarquía como descrito en los libros de Samuel y Reyes. Obviamente, el viaje a la tierra prometida es el tema central del libro, representado por la flecha deambulante. Es durante esta peregrinación que Israel rechazó la ideal visto en el endurecimiento progresivo del corazón de la nación. Parte 2. El ideal de Israel. Por estas partes sería bueno seguir con la Biblia abierta para ubicar estos pasos grandes. Desde capítulo 1, el libro establece el ideal para Israel. Con Dios en el centro del campamento y los Leví alrededor, cada tribu tenía su lugar. Es un orden militar, listo para la batalla. Hay que leer el texto de Moklam para ver los detalles importantes que nos saltamos en este resumen. La presencia activa de Dios era evidente por la nube, es decir, la gloria de Dios, que mantenía sobre el tabernáculo o precedía al pueblo en camino. Esta presencia visual le recordaba a Israel que Dios estaba con ellos, para juzgar el martillo y para salvar las salvavidas. Desde capítulo 5, el libro describe la importancia y los procesos de la pureza, representado por Israel echando contaminantes. El texto de Moklam habla brevemente de las palabras que usa en el libro acerca de la comunidad de Israel. En hebreo, la palabra edá es sinagoga en griego. La palabra hebrea kahal en el griego es eklesia, que traducimos como iglesia en español. Desde capítulo 10 hasta el principio de 22, el libro describe el viaje por el desierto, con Dios al frente, luego los sacerdotes y después el resto de la nación. Durante el viaje, Dios alimentaba a su pueblo, el pueblo listo para su entrada en la tierra prometida como una nación unida y disciplinada. Parte 3. El rechazo del ideal. Esta misma sección de Números no es completamente positiva, obviamente. Presenta una serie de rebeliones. Israel contra Moisés, María y Aarón contra Moisés, Coré, Datán, Abiram contra Moisés y Aarón, y finalmente Moisés contra Dios. Por eso describe también el cambio entre la primera generación, rechazado por su infidelidad, por sus hijos en la segunda generación. Pero el libro no es ingenuo. No evita el hecho que esta segunda generación tuviera los mismos problemas que la primera. Esta tendencia iba a resultar en la pérdida del reposo, representado por el séptimo día, con el exilio en el futuro. Parte 4. La nueva generación. Como siempre, la geografía importa. El pueblo de Orma marca la desaprobación de Dios de la primera generación y su aprobación de la segunda. Como sabemos, Números presenta la realidad de la segunda generación. También se quejaban y luchaban con Dios y Moisés. Pero en capítulo 22 vemos la gracia de Dios en el narrativo de Balaam, el adivino que no podía maldecir a Israel a pesar de su intención, mostrando la protección divina sobre esta segunda generación. Entonces, Israel llegó en el campo de Moab, otro nombre por la frontera de tierra prometida. Antes de entrar, el liderazgo cambió entre Moisés a Josué y Eleazar. En el texto de Moklam, tome un momento para leer acerca del papel de la legislación sacrificial dentro del narrativo de Números. También los censos son importantes, uno de la primera generación y otro de la segunda al fin del libro. Tiene su papel por afirmar la continuación de la comisión inicial. Parte 5. Conclusión. Números presenta a Israel por el mayor parte infiel, con momentos de fidelidad. Desde el principio del libro, también presenta a Israel como un ejército,
pero sin enemigo aparte de Dios que le juzgó. Pero lo que es obvio por todo el libro es la fidelidad de Dios a sus promesas, a pesar de la infidelidad repetida por su pueblo. Por eso, es posible decir que el libro presenta a Israel como un ejemplo vivo del tema del juicio y del ejemplo de cómo Israel necesitaba vivir en obediencia y la santidad, rechazando la desobediencia y el profano, representado por los círculos concéntricos de blanco a naranja y de blanco a gris.